¿Me escuchan? Joseph, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, profe, Buenas sí se noches, les... instructor. Ok, Joseph. Julián, ¿me escucha? Sí, señor. Bueno, muy bien. Espero que pues todo esté bien, que Papito Dios me les siga bendiciendo en sus actividades personales, familiares, en sus trabajos. Espero que todo pues les esté saliendo muy bien. Buenas noches, Franger. Buenas noches, profe. Bien. Esperamos que lleguen todos. Buenas noches, Steven. Steven, buenas noches. ¿Me escuchas? Ok, buenas noches, Steven. Bien. Bueno, bienvenidos a esta sesión. Vamos admitiendo a todas las personas. Diana, buenas noches. Espero me escuchen. Buenas noches, profe. Hola, Diana, buenas noches. Bueno, muy bien. Espero que todo esté bien. Espero que Papito Dios me le siga bendiciendo en sus actividades diarias, en sus actividades personales, familiares, en su trabajo, que todo pues les esté saliendo muy bien. Bueno, esta sesión para que ustedes tengan conocimiento es básicamente para aclarar las dudas correspondientes a, pues, las evidencias que tienen que enviar correspondientes a la fase de análisis. Ok, la semana pasada yo les hice un video sobre la primera evidencia, que es un taller, ¿cierto? De licitación de requisitos. Y hoy les compartí otro video correspondiente a las siguientes dos actividades o dos talleres que hay que hacer. Hay otras actividades allí en la guía de aprendizaje. Como ustedes se han dado cuenta, ahí hay un video para la parte de comunicación y otras cosas que hay allí. Eso todavía no hagan nada de eso hasta que yo les dé la luz verde para hacerlo. ¿Por qué? Porque empezando, esas competencias son competencias transversales y eso no me compete a mí orientarlo. Eso ya es con el instructor de comunicación, como ustedes bien saben. ¿Ok? ¿Es claro esa parte? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Bien, ¿por qué lo digo y por qué hago este comentario? Porque hubo alguien en un otro curso que ya empezó a hacer el video y pues yo no les he dado luz verde para hacer videos ni nada de eso. Eso no me compete a mí. Eso es con el instructor de comunicación. Entonces, para que lo tengamos claro. Bien, ¿alguien tiene preguntas sobre las evidencias relacionadas con la primera evidencia, el primer taller sobre licitación de requisitos? Vamos a repasar los tres. ¿Alguien tiene dudas sobre eso? Julián, dígame. Profe, pues no una pregunta con el taller, sino con la anterior actividad que usted nos dijo que teníamos que verlo, que era un video sobre programación sobre las 7 problemáticas de la programación de software. Sí, ¿Eso es una actividad o es un taller también? eso es una actividad que se sugiere en la guía de aprendizaje, pero esa actividad no es evaluable. Simplemente es una actividad de reflexión inicial que se sugiere en la guía y lo que hay que hacer allí es ver el video y responder a la pregunta que sugiere en la guía dentro del foro, en el foro social, como se indica allí como se indica allí en la guía. Pero eso no hace parte, pues, como tal, de una evidencia. Ya. ¿Me Muchas hago gracias, entender? instructor. Ok, Sí, con mucho señor. Sí, gusto, señor. Julián. Heidi, buenas noches. ¿Me escuchas, Heidi? Buenas noches. Hola, Heidi, bien. Bueno, entonces, básicamente, esa primera actividad o ese primer taller que está en la guía tiene varias cositas allí en las cuales nosotros tenemos que, pues,
leerlo con mucha calma, leerlo con mucha rigurosidad para poder interpretar qué es lo que nos piden allí. Yo les había creado un video a ustedes explicando esa primera actividad o primer taller. ¿Alguien tiene preguntas sobre ese primer taller? Para explicar hoy los 3 talleres. Hoy vamos a explicar los 3 talleres. Esta mañana les compartí un video sobre el taller 2 y el taller 3, pero ahorita quiero, pues, aclarar dudas que tengan sobre la elaboración de esos talleres, los 3 talleres. Entonces, vamos a escuchar si tienen dudas sobre, por ejemplo, sobre el primero. Sé que muchos de ustedes ya lo enviaron, el primer taller sobre licitación de requisitos, pero quiero escuchar si tienen dudas. Eh, Dígame, alguien levantó la mano por acá. Steven. Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Profe, Buenas una noches, consulta. Steven. Señor. Entonces, con base en las indicaciones que tenemos de la licitación de requisitos, entonces nosotros debemos escoger lo que sería una, digamos, pues que escogemos un tipo de una entrevista y con base en eso yo tomo como la estructuración de la licitación de requisitos o tengo que hacerlo con cada una de las posibles opciones para hacer el levantamiento de información. Bien, buena pregunta, Steven. Bueno, yo les recuerdo qué era lo que había que hacer en ese primer taller. Vuelvo a recordarlo nuevamente, aun cuando ya se hizo un video sobre eso. El primer taller, básicamente, palabras más, palabras menos, lo resumo de la siguiente manera. Usted tiene que suponer que es contratado para la programación de una aplicación móvil que le permita promocionar los sitios turísticos de las ciudades de Colombia, ¿cierto? Eso es lo que nos piden allí en la guía, suponer eso. Entonces, usted lo que tiene que hacer es imaginarse cómo va a ser esa aplicación móvil, qué debe hacer, qué debe tener, y también imaginarse qué usuarios va a tener esa aplicación móvil. Hablábamos en el taller anterior, en un video anterior, de que la aplicación móvil, como es para promocionar los sitios turísticos de las principales ciudades de Colombia, pues debe tener usuarios como cuáles, como un turista nacional, un turista extranjero, una persona con discapacidades, etcétera, etcétera. Una vez usted tenga claro quién va a interactuar con esa aplicación, o sea, los usuarios que va a tener su aplicación, pues debe saber cómo va a reunir los requisitos de esos usuarios. Y dijimos que habían unos instrumentos para recopilar o elicitar estos requisitos. ¿Cómo se llaman esos instrumentos? Hay varios. Hay uno que se llama entrevista. Si ustedes leyeron el material, ahí está. ¿Cierto? ¿Es claro? Bien. Sí, señor. Ok. Entonces, digamos que usted escogió la entrevista para, pues valga la redundancia, entrevistar al usuario llamado turista extranjero. Entonces, usted tiene que, en el documento que va a entregar, ¿cierto? Definir el por qué escogió ese instrumento llamado entrevista. Entonces usted dice, no, es que a mí me pareció mucho más práctico, tiene una metodología mucho más dinámica, tiene una forma de abordar a los usuarios o clientes finales de una forma más práctica. Eso es la justificación. Y en esa entrevista, pues usted define los requisitos funcionales, porque hablaban en la guía que hay que sacar los requisitos funcionales del programa, del software. Entonces, ¿cuáles son los requisitos funcionales? Es lo que quiere el usuario final que haga dicho software. Ejemplo, el usuario denominado turista extranjero. ¿Qué quiere que haga ese software? Si yo soy un alemán, por ejemplo, y como les decía en las sesiones anteriores, y me encuentro en Cali, pues lo más lógico es que el software tenga un traductor para ese usuario alemán, porque es un extranjero y pues hay que orientarlo a través de esa aplicación móvil. Entonces, sin duda, en el momento de elicitar los requisitos
funcionales, ya sea con una entrevista, ya sea con un diagrama, como sea, debe aparecer por allí que el usuario solicita que la aplicación móvil tenga un traductor. ¿Me hago entender? Y es documentar eso. Ese es el primer taller que hay que enviar. ¿Es claro? Con cada uno de los usuarios que van a interactuar con esa aplicación móvil. ¿Es claro? Ok, profe, muchas gracias. Sí, señor. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre el primer taller? Bien, Julián, dígame. Profe, o sea que también podemos utilizar diagrama de Venn, o no se También, podría utilizar. el que usted quiera. Y usted tiene que justificar el por qué lo utilizó. Allí en la guía se solicita que se justifique el motivo por el cual usted se sintió pues cómodo utilizando el diagrama de Venn o la entrevista. La técnica que usted haya utilizado tiene que justificar el por qué la utilizó dentro del documento que tiene que enviar como evidencia o el taller 1. ¿Es claro? Bien, vamos Señor, entonces. Ok, vamos ahora con el taller número 2. Ricardo. Señor, dígame María. Buenas noches. Hola María, buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, sí, señor. Bien, Profe, no me he conectado porque es que tengo malo el internet. tranquila, no hay problema. Eso pasa, eso suele pasar. Mire que a mí me pasó la semana pasada y no pude hacer la sesión. Por allá hubo un accidente, una volqueta se estrelló contra una antena, duramos incomunicados todo el fin de semana. Sí, profe, ni los datos tampoco me dan. Imagínense. Bueno, pero al igual esta sesión va a quedar grabada, como ustedes ya saben, y pues yo mañana se las comparto, ¿ok? Pregunta. Profe, Dígame. pues no es directamente con el Bien, taller, sino que he venido con una duda y es, dígame. digamos, acerca del pensum. Sí, Nosotros cuando nos damos cuenta cuando arrancamos otra materia o algo por el estilo, o si ya estamos, pues que alguien me desatrase un poquito acá porque bien, buena pregunta. Bueno, con respecto a cómo sabemos en dónde vamos y por dónde nos guiamos, yo les informé en una sesión anterior de que ya está listo el cronograma. Y en la plataforma usted busca la sesión cronograma, la sección cronograma, y allí aparece ya el cronograma completo, con fechas y con, digamos, las actividades que usted tiene que realizar. Oído, hay competencias transversales al programa de formación. Recuerden que la formación en el SENA es integral, ¿cierto? Eso lo he venido repitiendo muchas veces. Integral, ¿qué quiere decir? Que usted ve competencias de la parte técnica, competencias de medio ambiente, competencias de ética, competencias de inglés y de comunicación. En la guía de aprendizaje que estamos hablando, aparecen unas actividades y unas evidencias sobre unos videos. Ustedes ya, me imagino, leyeron la guía de aprendizaje, los vieron, pero eso todavía no he dado luz verde para hacerlo. ¿Por qué no he dado luz verde para hacer los videos de comunicación y nada de eso? Porque yo no soy el instructor de comunicación. No me compete a mí dar esa, pues valga la redundancia, esa competencia. Entonces, en su momento, yo les informaré como instructor líder de este programa de formación cuándo y con qué instructor vamos a ver esas competencias de comunicación, ¿ok? Lo mismo con las de inglés y así sucesivamente, ¿ok? Para que no empecemos como por ahí hubo una persona en otro programa de formación que empezó a desarrollar el video de comunicación y ya que dónde lo envío y eso. No, porque eso no me compete a mí, ¿ok? ¿Es claro, muchachos, el mensaje? Bien, César me iba a preguntar algo. Profe, buenas noches para todos. Profe, una pregunta. En cuanto a la etapa práctica, ¿hay alguna persona que nos vaya a hacer alguna charla o alguna inducción en cuanto a eso? En su momento, cuando lleguemos a la etapa práctica, que va a ser en el mes de junio del año entrante, se les informará cómo va a ser allí el despliegue para iniciar la etapa práctica.
tengo entendido que el SENA destina ya otro instructor que se encarga ya de hacer el seguimiento a la etapa práctica. Pero vamos a ver cómo sería allí. Todo depende, pues, los lineamientos establecidos por parte del centro de formación. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Bien, César. Simón, ¿me iba a preguntar algo? No, señor, qué pena. No, tranquilo. Bien, entonces es clara la actividad número 1, taller número 1. Dijimos que adicional a ese taller había que hacer había que ver un video y dar respuesta a un interrogante ahí en el foro, pero pues esta es la fecha que todavía muchas personas no lo han hecho y habíamos quedado que lo íbamos a hacer el fin de semana antepasado. Entonces, para que por favor reflexionemos porque ya hoy estamos a 15 de octubre y tenemos que hacer estos 3 talleres y la actividad del video antes del 31 de octubre. ¿Ok? Y entonces, pues no dejemos pasar el tiempo porque si no... Bien, seguimos. Entonces, la actividad número 2, el taller número 2. Si no hay preguntas del taller número 1, paso al número 2. Ok, entonces el taller número 2 o la evidencia número 2 que hablan en la guía de aprendizaje, palabras más, palabras menos, es lo siguiente. Dice allí que tenemos que leer el material que nos sugieren en la plataforma, principalmente un componente que se llama análisis y especificación de requisitos. Y allí nos dice que tenemos que idear un proyecto pequeño que involucre el desarrollo de software y estructurar un SRS básico, según la norma IEEE 29148 del 2011. Puede usar como base las ideas del proyecto desarrolladas en las actividades previas. Bien, eso lo expliqué en el video de esta mañana. Vuelvo a sintetizarlo acá. Básicamente, aquí en este taller número 2, lo que nos dicen es que tenemos que, basados en la actividad anterior, o sea, el taller número 1 de la aplicación móvil que les acabé de explicar, teniendo en cuenta lo que hicimos allí, lo que tenemos que hacer ahora es un SRS básico. ¿Qué es un SRS básico? Profe, pero ¿eso qué es? Toda esa terminología me tiene loco, profe. Tranquilos. Para eso me tienen a mí para explicarle eso, porque yo entiendo que eso es nuevo para ustedes, son conceptos nuevos. Tranquilos. Un SRS no es más que en español una especificación de requisitos de software. Es un documento muy corto, un documento muy ejecutivo en el cual se especifican lo que quiere cada uno de los usuarios que haga el software. ¿Me hago entender? Y lo que pasa es que está en inglés, SRS. Eso básicamente es Software Requirement Specification. No es más. Y por eso el nombre SRS. Ahora, hablan de una norma IEEE 29148. Esa es la misma ISO 29148. ¿Qué es eso? La ISO es la Organización de Estándares Internacionales. Ellos determinaron que a nivel mundial se tiene que tener en cuenta esta norma para que usted construya software de calidad, teniendo en cuenta estos parámetros que están establecidos en esa norma para solicitar los requisitos de usuario, los requisitos del software, los requisitos funcionales. Entonces, palabras más, palabras menos. Lo que nos piden es que hagamos un documento muy sintetizado, muy ejecutivo, denominado SRS, que ya saben ustedes qué es, que es lo mismo que un especificador de requisitos de software, pero basado en la norma ISO 29148 y con la estructura que está ahí, con la estructura que está allí sugerida, o sea, que tenga una introducción, un propósito de los requisitos, un alcance, un resumen del producto, las funciones que va a tener el producto, en este caso la aplicación móvil para promocionar los sitios turísticos de Colombia. Es sobre esa aplicación que tenemos que hacer este segundo taller, porque ahí lo dice, puede usar como base las ideas del proyecto desarrolladas en las actividades previas. ¿Ok?
Algo que quiero aclararles acá. Usted toma la portada de un documento anterior, le cambia el título, le pone que vamos a hacer, eso sería un SRS, o sea, un especificador o una especificación de requisitos de software bajo la norma ISO 29148 y colocan esa estructura que está allí sugerida, la introducción, el propósito, alcance, el resumen del producto, y van dando respuesta a cada uno de esos ítems. ¿Ok? Tengo que definir algo acá y es que en el segundo ítem dice requerimientos específicos. Interfaces externas. Entonces allí usted tiene que imaginarse cómo va a ser esa aplicación móvil, de qué colores van a ser pues las interfaces o ventanas, cómo van a ser los botones, qué tipo de letra va a ser, qué color de letra, cómo va a ser el logotipo de la aplicación móvil, ¿cierto? Eso es lo que tiene que definir allí en los requerimientos específicos. ¿Qué funciones va a tener? ¿Cómo se sacan las funciones? Por los requisitos previamente establecidos en el taller anterior, ¿cierto? Con los instrumentos que usted utilizó, con la entrevista y eso, con cada uno de los usuarios, qué fue lo que le pidió cada usuario que debe hacer el software. Entonces esas son las funciones. Los requerimientos de usabilidad, que habla allí la guía. Esa usabilidad hace referencia a la forma como el usuario aprende a usar esa aplicación móvil. O sea, eso se mide en si es muy fácil de usar o es difícil de usar o difícil de aprender a usar. Entonces, ¿cómo yo garantizo que una aplicación va a ser fácil de usar? Pues en el documento que yo haga, ahí tengo que colocar de que la aplicación contará con un botón para tener una ayuda para a guiar a los usuarios, ya sean extranjeros, nacionales, etcétera, etcétera. Va a tener una guía, ¿ok? Una ayuda para poder garantizar el uso de la aplicación. Requerimientos de rendimiento tienen que definirse allí también en esa estructura. Los requerimientos de rendimiento el rendimiento hace referencia al tiempo de respuesta que va a tener esa aplicación móvil que usted va a diseñar. Es decir, usted tiene que especificar allí que la aplicación móvil va a estar disponible 24/7 y que constantemente va a tener un tiempo muy rápido de respuesta, ya que se va a instalar en un servidor de estas características. Un ejemplo, ¿sí? Y ustedes investigan en Internet, pues, digamos, características técnicas de un buen servidor para poder alojar una aplicación móvil. ¿Ok? Y eso es lo que colocan allí como requerimientos de rendimiento. Y en las restricciones de diseño, ahí sí tenemos que tener claro algo. Cuando hablamos de una restricción, tenemos que tener en cuenta que una restricción es una limitante. Entonces, las restricciones de diseño puede ser, por ejemplo, el tiempo de la construcción de este proyecto de software que usted va a elaborar. Esta aplicación móvil, usted no se puede demorar 3, 4, 5 años en hacerla. No, usted tiene que tener un tiempo, por ejemplo, ya definido, ¿sí? Y eso es lo que tiene que quedar definido allí en las restricciones de diseño. El tiempo, el presupuesto con el que usted cuenta para elaborarla, ¿cierto? Si esa aplicación va digamos, a cobrar un determinado pago por el uso, eso se llama pues la licencia. Si esa aplicación tiene eso, pues tiene que quedar claro en los requerimientos, en las restricciones de diseño, porque cuando se instale, pues los usuarios, cuando ya la vayan a usar y les aparezca que tiene que cancelar 200,000 pesos por una consulta, de una vez el usuario se va a molestar. Por eso hay que definirle claro desde el inicio cuáles van a ser las restricciones de diseño. Entonces, si va a ser de uso gratuito o si va a ser de uso, pues, privativo o con un pago. ¿Me hago entender? ¿Eso es claro, muchachos? Eso está en el ítem número 2, o sea, en la evidencia número 2. Y eso que yo les estoy hablando es la estructura que sugieren
allí para elaborar este documento. En sí, no es una evidencia compleja, simplemente es comprender lo que yo les quiero decir y estructurar el documento y enviarlo, basado en el anterior taller, en el número 1. Con el número 1 se guían para hacer el número 2. ¿Es claro? Señor. Sí, Muy señor. bien. Ahora vamos con... ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, del número 2? Eso se los hice, todo esto se los explicaba esta mañana en el video de esta mañana. Pueden consultar ese video y también consultar este video que estoy haciendo ahorita explicando también estas evidencias. ¿Alguien tiene preguntas de esta 1 y 2? Dígame, Julián. Profe, es Señor. que yo le pedí la semana pasada lo del taller 1, pues Sí, para ver si podía corregirlo y todo. sí. ¿Todavía no le he escrito ninguna retroalimentación? No, señor. Ok, No, o bien. sea, pues es para corregir el documento mismo. O sea, ya Sí. está enviado, pero necesito corregirlo. Ok. Entonces Ah, está mal. usted quiere es que yo le vuelva a habilitar la plataforma. Sí, señor. Ok, recuerde que yo Listo. la semana pasada tuve un problema de comunicación, pues por una falla en una antena, pues se cayó pues por un accidente de una volqueta y quedamos incomunicados acá. Entonces, yo, con el favor de Dios, mañana voy a revisar todos los envíos, evidencias y demás. Por favor, recuérdeme mañana nuevamente sobre esa evidencia para poderle habilitar nuevamente la plataforma. Listo, profe. Muchas gracias. Bien, perdóneme ahí, excúseme usted. ¿Algo más? ¿Alguien tiene No, profe. alguna otra duda? Bien, Franger levantó la mano. Profe, lo que pasa es que yo hice el taller 2, no lo hice en base al primero, sino que tomé otra referencia. O no sé si la cambio como el primer taller. No, si usted la hizo, no importa. Si usted la hizo con otra referencia, válido, no importa. Lo importante es que usted defina la estructura que se sugiere en la guía de aprendizaje y aplique pues lo que se sugiere allí de acuerdo pues a lo que hablábamos, que es un SRS, que es básicamente es un documento con esa estructura y cuál es la norma ISO 29438 que nos sugieren allí. 29148, Ah, bueno. perdón. Si usted ya lo tiene Bueno, así, profe, gracias. perfecto, es válido. Si hay alguna persona, como yo les hablaba la vez pasada, que está haciendo ya un proyecto a nivel personal para algún colegio, alguna institución, y ya está utilizando todo esto para ponerlo en práctica en algo real, pues bienvenido. Para eso estamos, para apoyarnos y para seguir creciendo con este programa de formación. Bien, entonces paso con la tercera evidencia, para que por favor pues tomen nota y cualquier duda que tengan pues me van preguntando, ¿ok? Bien, en la evidencia número 3, lo que nos dice es lo siguiente. Dice que es un taller de historias de usuario, ¿ok? Esta actividad, si ya leyeron la guía, ¿cierto? Palabras más, palabras menos. Lo único que hay que hacer allí es revisar 3 plataformas con las cuales yo puedo interactuar en lo relacionado con las criptomonedas. Hay 3 páginas o plataformas para eso. ¿Qué es lo que nos dice allí la guía que tenemos que hacer? Bien, tenemos que definir las historias épicas o historias de usuario. ¿Qué es eso de historias épicas o historias de usuario? Pues usted, sencillo, escoge cualquiera de esas 3 plataformas de criptomonedas
aquí ya no nos toca hacer nada relacionado con la aplicación móvil para el turismo. Ya esa aplicación la dejamos a un lado. Aquí ya nos ponen unas plataformas muy, pues digamos que algo muy similar a Nequi. Imagínense ustedes Nequi, una plataforma. Y aquí es para criptomonedas. Son 3 plataformas para criptomonedas en las cuales usted tiene que revisar primero cómo es el registro de usuarios, cómo es la gestión de los documentos de soporte. ¿Por qué? Porque en algunos países, inclusive aquí en Colombia, por ejemplo, Nequi, solicita que cada vez que alguien vaya a hacer un registro en esa plataforma, tiene que cargar copia de la cédula, tiene que cargar una foto, tiene que cargar una huella, tiene que parpadear, tiene que hablar, bueno, un montón de controles para verificar pues su plena identificación. Entonces, lo que nos piden acá es que revisemos alguna de esas 3 plataformas y documentemos cómo es el registro de usuarios, cómo es la gestión de los documentos de soporte, qué documentos hay que cargar, si hay que cargar la cédula, una foto, sonreírle, parpadearle, etcétera. ¿Cuál es el portafolio del usuario? Es decir, qué comprende la sección de usuario. ¿Cuál o cómo es el flujo de los depósitos? Es decir, cuando usted envía un dinero allí a la plataforma, ¿cómo es? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo es cuando usted va a retirar? ¿Y cómo se configura la cuenta? ¿Sí? Nosotros documentamos eso. Es lo que tenemos que hacer allí, documentar eso. Ahora, allí nos hablan de una metodología Scrum y un sprint. ¿Qué será eso, profe? Porque me dejó loco, profe. Eso yo no entendí nada de eso. Bueno, la metodología Scrum precisamente nació en el desarrollo de proyectos de software. ¿Qué es eso de metodología Scrum? Es una metodología en la cual usted debe resolver un problema de una manera ágil, rápida, en caliente. Nació en el desarrollo de proyectos de software. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estas plataformas de las criptomonedas, si tienen una falla, usted las tiene que solucionar mínimo en una semana. ¿Por qué? Imagínense ustedes la cantidad de usuarios que se conectan a diario en una de estas plataformas a hacer transacciones con criptomonedas y que digamos de repente aparezca una falla en el cargue de una cédula, porque usted subió, por ejemplo, un archivo muy pesado. O sea, usted escaneó su cédula, pero el peso de ese archivo era demasiado alto y la plataforma al montarla, pues se colapsó. Imagínense donde ocurra una falla de ese calibre y se caiga la plataforma. Los demás, el resto de usuarios, las 90.000, 100.000 personas que están allí, quedan por fuera de la plataforma y se colapsa. Entonces, eso es lo que nos invitan a mirar en esta actividad. ¿Cómo es el proceso de usuario y qué fallas puede llegar a tener? Y entonces usted, bajo la metodología Scrum, tiene que crear un equipo de profesionales denominado sprint. ¿Y qué es un sprint? Un sprint es un equipo en el cual van haciendo varias revisiones muy rápidamente para ir avanzando en la solución. Entonces se reúne un líder, se reúne hay varios roles, se reúnen cada uno de estos profesionales, establecen un tiempo para darle respuesta a esta falla. Ese tiempo no puede ser demasiado extenso, tiene que ser algo muy rápido. Si tienen que trasnochar, si tienen que pasar de largo, si tienen que lo que haya que hacer, pero esa solución se tiene que dar de manera ágil. Entonces, lo que nos invitan aquí, palabras más, palabras menos, es a revisar una de esas 3 plataformas. Eso es claro, ¿cierto?
mirar cómo es el registro de usuarios y todo lo que les nombré anteriormente que hace la plataforma. Eso es claro. Documentar eso. Y asumir que usted tiene uno de los roles que ya les dije, de acuerdo al equipo Sprint, para pues darle una solución rápida, porque esto es bajo la metodología Scrum, que es rápido. Entonces usted con ese rol que usted tiene, usted dice, bueno, yo hago el papel de líder, entonces yo tengo que definir el tiempo para que nos reunamos, leamos las historias de usuario o lo que está ocurriendo acá con esta plataforma, identifiquemos las fallas y establezcamos los responsables de dar las soluciones. ¿Me hago entender? Pero tiene que establecerse, el líder juega un papel fundamental allí. El líder es el que documenta, el líder es el que establece las responsabilidades, el líder es el que establece tiempos a cada uno de los miembros del equipo. Entonces, por eso sugieren allí que conformar un grupo de 5 personas. ¿Ok? Ya le doy la palabra a Franger. Entonces, conformar un grupo de 5 personas. Ustedes pueden reunirse libremente, buscar 5 compañeros y hacer este juego, digámoslo así, este ejercicio y documentarlo. Entonces, como todos van a hacer el ejercicio, estas 5 personas pues van a enviar el mismo taller, pero cada uno lógicamente documenta lo que tiene que documentar allí. Por eso se van a reunir, ¿sí? Tienen que mirar en la guía cuáles son los roles que hay allí. Hay uno que se llama líder, hay otro que se llama Scrum Owner y hay otro que llama Product Owner y hay otros papeles allí, otros roles que tienen que tener claro para poder saber cuál es el rol de cada uno. Si usted lo quiere hacer de forma independiente, lo puede hacer también de forma individual, pero entonces tiene que documentar allí cuál sería el rol en dado caso que usted fuera líder, qué tendría que hacer, en dado caso que usted fuera el product owner, qué tiene que hacer, ¿cierto? En cada rol, ¿qué tendría usted que hacer? Y pues lo hace y lo documenta y lo envía. ¿Es claro, muchachos? Si no me Sí, comprenden señor. aún, no importa. Lean al detalle lo que dice el documento, la guía, en el taller número 3. Vuelvan a leerlo, revisen este video y si aún no entienden lo que hay que hacer, me preguntan que yo con mucho gusto les apoyo para darle la luz para que ustedes sigan adelante con su proyecto. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? Dígame, Profe, tengo Julián. una pregunta. Dígame, Julián. ¿El tercer taller es en grupos o es individual? Lo que acabamos de explicar se puede hacer en grupo o en forma individual. Si lo van a hacer en grupo, tienen que decir quiénes son los que conforman el grupo, qué papel va digamos, a resolver cada uno o a ejecutar cada uno, cuándo se van a reunir, cuándo van a analizar alguna de esas plataformas que están allí de criptomonedas y cuándo van a documentar ese taller y pues cada uno pues va a enviar el mismo taller porque lo hicieron entre todos. Profe, una pregunta, profe. ¿No sería mejor de que usted en esa reunión, no sé, si los demás están de acuerdo, que usted los escoja, algo así? Yo estaba revisando muy bien ese taller y es un poco extenso. Y estaba leyendo todo eso, sí, un poco extenso el taller. Entonces no sé si los escogen acá mismo, porque en realidad yo no los conozco a todos, no sé. Entonces, ¿cómo se Ok, haría ahí? bien. Pues yo les doy la posibilidad de que lo hagan de forma libre, ¿sí? Porque yo sé que ya muchos de ustedes pues tienen conocidos, tienen personas que ya se tienen más confianza, ¿cierto? Ustedes, por eso les digo, yo les doy la libertad que lo hagan. Si lo quieren hacer de forma individual, también es válido, ¿sí? Pero yo lo que sí le garantizo a usted es que yo no voy a decir de que, por ejemplo, Yolette se siente y lo haga con Joseph y con Steven
y con Franger, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, digamos, si ellos no llegan a tener como una sincronización, la actividad ninguno la va a realizar y entonces no se cumpliría la fecha de envío. Y eso es lo que yo no quiero. ¿Me hago entender, Franger? ¿Listo? Sí, yo aquí necesito también que ustedes me comprendan, y es que nosotros acá tenemos que darle respuesta a lo que solicita la guía de aprendizaje de una manera rápida. Y si yo de pronto me pongo así como que espero que digamos, el grupo arranque, se reúna, me voy a quedar esperando acá. Entonces, por eso doy la libertad. Si tienen ya compañeros, conocidos que, digamos, quieran unirse a su grupo, excelente. Si lo quieren hacer de forma independiente, individual, también es válido. Pero tengan en cuenta que hay que documentar, si lo hacen individual, hay que documentar cada papel, cada rol. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ok, entonces, por ejemplo, si yo me pongo, digamos, acá a definir acá un grupo, aquí créame que nos llega Semana Santa del año entrante y el grupo no se ha reunido, no ha avanzado y demás. Entonces es mejor darle a ustedes esa posibilidad de que ustedes mismos seleccionen sus compañeros, porque yo entiendo que ustedes, si se seleccionaron, es porque tienen más, digamos, empatía y arrancan. Y no que yo los escoja, porque eso, o sea, créame que ese ejercicio, pues, es más sencillo, es más práctico. Yo decir acá, Heidi, Diana, Franger y Joseph se reúnen y van a hacer esto. Pero entonces, digamos, si ustedes tienen alguna cierta incompatibilidad o cualquier cosa que llegue a suceder entre el grupo, entonces me va a retrasar la actividad. Y eso es lo que yo no quiero. Es muy válido, pero tenemos que pensar es en avanzar. ¿Ok, muchachos? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Bien, Yolet. Entonces, preguntas que tengan sobre el número 3. ¿Quedó claro o quedaron más enredados? Profe, yo quedé más enredado, instructor, yo quedé más enredado con eso, no entendí nada. ¿De cuál? De la tercera, La taller 3. tercera. Bien, la tercera, entonces, yo necesito primero que usted, pues, de alguna manera lea la guía, el ítem número 3 o la evidencia número 3 que hay que enviar, ¿cierto? Para saber qué es lo que yo le estoy tratando de transmitir. En esa guía 3, en esa evidencia 3, dice que tenemos que, de acuerdo a unas páginas que están allí, 3 páginas, sugieren ahí, 3, o plataformas, páginas relacionadas con criptomonedas. Tenemos que revisar cómo es el registro de usuarios. Eso se llama historias épicas de usuario, ¿sí? El hecho de que usted documente, se registra un usuario, cómo se cargan documentos de soporte para el registro oportuno de ese usuario, cómo es el flujo de depósitos, de retiros, etcétera. El hecho de que usted documente eso, ya usted está teniendo una luz de cómo es la interacción de esa plataforma con el usuario. Y eso se llama historia de usuario. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ok, entonces, en el desarrollo de software nació una metodología que se llama metodología Scrum. Esa metodología Scrum se utiliza ahora en muchos otros proyectos, pero principalmente aquí en el desarrollo de software, la metodología Scrum es una metodología que juega un papel supremamente importante porque usted tiene que resolver esos problemas
en caliente y rápidamente. Usted no se puede esperar el desarrollo de software o una falla en el software o una falla con un usuario, no da espera. O si no, póngase usted a pensar si llegara, por ejemplo, a colapsar la plataforma de Bancolombia a nivel nacional. Ha tenido varios colapsos y mire cómo se quejan las personas y los usuarios de una vez pues manifiestan su inconformismo. Entonces, esas fallas tienen que solucionarse en caliente, de la manera más ágil, más rápida. Y eso se llama metodología Scrum. Pero la metodología Scrum también se tiene que subdividir en periodos de tiempo. Si bien es cierto, yo tengo que solucionar rápidamente, también yo tengo que medir la falla, medir qué está pasando y poner un tiempo. Por ejemplo, 3 meses. Entonces el Scrum dice vamos a 3 meses. El líder del grupo dice vamos a 3 meses para resolver esa falla. Entonces tiene que tener 3 paradas mínimo de un mes, que serían 3 sprint. Sprint 1, sprint 2 y sprint 3. El sprint 1 dice vamos a resolver esto hasta finales de este mes. Y en el sprint 2 se corrige lo que quedó pendiente del sprint 1 y arranca el sprint 2. Pero en cada uno de esos sprints hay un equipo de profesionales que se reúnen para planear la solución a esa falla. Entonces, lo que hay que hacer aquí es hacer las veces o jugar ese rol, ese papel como líder o como product owner, que es el otro papel que está allí de acuerdo a esta metodología. Hay varios papeles que hay que revisar allí en la guía cuáles son y como son 5 integrantes del equipo, cada uno define un rol libremente. Por eso yo aquí no les coloco camisa de fuerza, ustedes lo hacen de una manera libre para adelantar y agilizar la actividad. Entonces, ustedes definen el papel que van a cumplir de acuerdo al equipo de sprint para darle solución a esas fallas. ¿Y dónde y cómo saben ustedes cuáles son las fallas? Pues después de mirar cómo funcionan las plataformas sugeridas en la guía, usted puede llegar a identificar fallas. Entonces, esa falla usted la tiene que solucionar de una manera rápida. Y allí es donde usted en cada uno de los roles que vaya a jugar allí, tiene que establecer lo que debe hacerse para corregir rápidamente esa falla. ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Alguien tiene otra pregunta? Oído, cada cosa de las que usted proponga, pues tiene que documentarse. Julián, pregunta. Profe, ¿en qué difiere la metodología Scrum con la metodología SMET? La metodología Scrum es precisamente una metodología ágil y es para proyectos de software. La otra metodología no. Scrum. Precisamente la metodología Scrum nació en proyectos de software. ¿Por qué? Porque los proyectos de software requieren solución de inmediato. Yo les pongo un ejemplo. Bancolombia o cualquier banco, la vivienda, cualquier entidad, tuvo una falla. Ahí no se pueden quedar esperando los programadores 1 mes, 2 meses para solucionar eso. Ellos si tienen que trasnochar, tienen que solucionar eso sí o sí. ¿Me hago entender? Y eso es lo que se conoce como metodología Scrum, ágil, rápida, pero tiene también que tener unos cortes para verificar cómo va la solución. Y eso se llama sprint. Pero cada uno de los profesionales tiene un papel dentro de
el equipo de profesionales que se enfrentan a esa solución. Y es lo que está en la guía. Entonces allí, digamos que hay que definir cuál es el rol que cada uno de ellos va a jugar y documentar eso. Y ese es el documento o el taller que hay que enviar. El líder, por ejemplo, el líder del programa, de la metodología Scrum, el líder es el que define los tiempos, el que reúne lo que los demás miembros del equipo encontraron o las fallas que encontraron en la plataforma, en este caso de las criptomonedas, y documenta. Entonces, esos son los papeles a los que yo me hago referencia, o sea, los roles que debemos tener en cuenta para realizar este taller. Bien, ¿alguien tiene algo más? Entendido. Juan, dígame. Profe, una pregunta. Entonces, lo que yo le entiendo ahí es que, entonces, al yo revisar todas las 3 páginas y escojo una, entonces yo ya empiezo a investigar y a tomar nota de cómo entré hasta cómo ya finalicé todo el proyecto con Claro, ellos. Por correcto. ejemplo, que me haya hasta registrado y haya manejado al derecho y al revés la plataforma y miro qué análisis hay buenos y malos. Entonces ahí mismo yo tomo como el tiempo necesario, pues lo que tengo que notificarlos, me tomo tal tiempo que vi en tal plataforma, como si fuera personalmente mía, como si yo fuera un sprint desarrollando la solución. Correcto, es eso. Gracias. Lo ha dicho de una manera magistral. Es eso. Muy bien. Muy bien, Juan. Así es. Es claro, ¿verdad? Para todos. Sí, profe. Sí, señor. Clarísimo. Y entonces ustedes definen con quién lo quieren hacer, con quién quieren de pronto, digamos, integrarse y hacer, digamos, el ejercicio para, digamos, hacerlo en forma grupal. Pero si ustedes dicen, no, yo pues lo hago en forma individual para ganar tiempo, válido. Válido porque no es camisa de fuerza. ¿Listo? Señor. Ok. Bueno, muchachos, entonces recuerden que esta sesión pues ya fue grabada y la van a conseguir a más tardar el día de mañana para que pues aclaren las dudas que tengan sobre el ejercicio de estas 3 evidencias, estos 3 talleres que hay que hacer. ¿Ok, muchachos? Bueno, muchachos, entonces si no hay más preguntas, entonces espero que vayamos avanzando con esto porque ya hoy estamos a 15 de octubre y esto se debe enviar antes del 31. Entonces, yo espero que vayamos de verdad de corazón avanzando con esto para no colgarnos y la última semana tener todo acumulado. ¿Listo? Sí, señor. Buenas noches, instructor. Hasta luego, compañeros. Bueno, muchachos, buena noche. Que descansen. Buenas noches. Para Buenas todos noches, profe, ustedes, hasta luego. en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ok. Buenas noches, profe. Buenas noches, César. Bueno, muchachos, buena noche, que descansen. Chaira, ¿me escuchas? Ok, bueno, feliz noche.